Buen día a todos. Bienvenidos los que nos visitan, bienvenida la gente que nos ve por YouTube. Y de paso aprovecho, saludo a mi abuelita, ella tiene 97 años, nos mira por YouTube, ya tiene varios kilómetros recorrido. Abuelita, te quiero mucho. Quería compartir me dijeron el grupo TBT, puede ser, de adolescentes que podían ir pasando. El grupo TBT puede ir pasando, son los adolescentes. Y en esta mañana me gustaría compartir con ustedes un tema que a mí me tocó mucho, que es la fe. Pero antes de empezar, me gustaría que juntos pudiéramos estar orando y dejando este tiempo en manos de Dios. Señor, gracias porque vos recibiste nuestra adoración, recibiste nuestra alabanza. Gracias porque vos siempre estás dispuesto a recibirnos, estás atento, Señor, a nuestras palabras, a nuestro corazón. En esta mañana, Señor, venimos con diferentes cargas y las queremos dejar a tus pies, Señor. Capaz que problemas económicos, capaz que, Señor, dudas sobre el gobierno que se va a elegir, capaz, Señor, que alguna enfermedad, lo que sea, que podamos dejarlo a tus pies, Señor, para que no estorbe lo que vos nos querés decir en esta mañana. Que tu palabra, que tu Espíritu Santo nos den, Señor, sabiduría, nos den inteligencia, que podamos escucharte a vos, que podamos, Señor, entender y conocerte un poquito más. Gracias porque vos, Señor, obrás de maneras que nosotros no nos damos cuenta muchas veces. Gracias porque vos nos respondés a nuestras oraciones y gracias porque vos estás aquí en medio nuestro. Bendecí este tiempo y lo dejamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahí está, una cuestión de fe, es el título que le había puesto, gracias Pedro, a este tema. Y me gustaría primero definir qué es la fe. Si no pasa, le voy a pedir a los chicos que la pasen. La definición de la fe muchos la conocen, está en Hebreos 11:1, que dice: ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. Esa es la versión NBI. Pero me gustó mucho la versión Dios habla hoy, que dice: fe es tener plena seguridad de recibir lo que se espera, convencido de realidad de cosas que no vemos. Y hay otra versión mucho más vieja que alguno la habrá estudiado de memoria, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Versión 1960 de la Biblia. Y pensaba en esto, una definición fácil de aprender, no son muchos renglones, pero difícil de poner en práctica. ¿A quién no le gusta tener las cosas bajo control? A mí me encanta tener las cosas bajo control, saber qué va a pasar dentro de un ratito, qué va a pasar mañana, qué es lo que va a suceder. ¿A quién no le? Bueno, a mí me encanta, pero es totalmente contrario a la fe. La fe es confiar en lo que se espera y convencido de una realidad de cosas que no vemos. Pero aparte de la definición, este capítulo de la Biblia habla mucho de las personas de la fe. Me gusta Hebreos 11:6, que están muy conectados y dice: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y recompensa a quienes les buscan. Y ahí van a ver dos palabras subrayadas: agradar y recompensa. Y me llama la atención esto, porque no dice que sin fe es complicado, es difícil, te va a costar mucho. No, dice sin fe es imposible, no hay forma, no tenés chance de agradar a Dios. ¿Y qué pasa cuando yo agrado a alguien? Si viene alguien y me dice, en el caso mío de relación de dependencia, a tu jefe le agrada que vos trabajes de tal forma. ¿Qué hago yo? Trato de agradarlo a él, trato de trabajar de la forma que a él le agrada. ¿Cuánto más tengo que pensar en agradar a Dios?
el Rey de Reyes, el Señor de Señores, ¿cuántos favores me puede hacer si yo le agrado? Porque Él, dice, recompensa a quienes le buscan y creen que Él existe. Así que con estas dos cositas en mente, con la definición y con lo que a Dios le gusta que tengamos fe, me gustaría compartir con ustedes un relato bíblico que se encuentra en Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, del versículo 46 al versículo 52. El título es El ciego Bartimeo recibe la vista. Después, empieza el versículo 46, llegaron a Jericó. Más tarde, salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego, llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Otra versión puede decir: ten misericordia de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Así que llamaron al ciego. Ánimo, le dijeron, levántate, te llama. Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, le preguntó. Rabí, quiero ver, respondió el ciego. Puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. El primer versículo nos da un poco un panorama geográfico, Jesús entrando en una ciudad, Jericó saliendo, y nos habla de una gran multitud. Para lo que le gusta en el fútbol, una multitud sería una hinchada de River, Boca. Una gran multitud es una hinchada de San Lorenzo. Sufrida, gracias Pablito de nuevo, sufrida, pero bueno, una gran multitud. Y seguramente había muchas de esas personas que seguían a Jesús porque lo habían escuchado sus enseñanzas, diferente a la de cualquier maestro de la época. Habían visto sanidades, seguramente habían visto milagros de parte de Jesús con las personas, habían visto sacar demonios de las personas y seguramente toda esta gente seguía a Jesús por alguno de esos motivos. Y también este versículo nos habla de una persona tirada al lado del camino, ciega, que se llamaba Bartimeo. Y en la época de Jesús, tener una discapacidad, en este caso ser ciego, era algo como maldecido. Tu papá, tu abuelo, tu mamá o vos tendrías que haberte mandado la gran metida de pata o tendrías que haber hecho un gran pecado para que te sucediera esto. Si no, según ellos, aclaro en la época, si no, no podía ser. Ahí en el Evangelio de San Juan 9:2-3 es cuando los discípulos le preguntan a Jesús: ¿por qué este ciego? ¿Quién pecó para que él sea ciego? ¿Sus papás o él? Y a lo que Jesús le responde: no, ninguna de esas cosas, sino es para ver la gloria de Dios. Pero bueno, ser ciego era prácticamente ser un mendigo. No podía trabajar, no podía realizar ningún oficio. Entonces, ser ciego significaba ser mendigo, estar en el camino, tirado, pidiendo una limosna sería. La siguiente placa nos habla de que Bartimeo, me imagino un día común de él, de su trabajo, pidiendo al lado del camino, sentado, y alguien le dijo que era Jesús, porque dice que al oír que el que venía era Jesús, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Si uno se pone a pensar un poco en lo que hace un mendigo generalmente es una persona que está humillada, que está tirada, que está pidiendo el beneficio, dinero o algo para poder vivir. No es una persona que esté generalmente gritando. Y hacía la aclaración: yo solamente conocí un mendigo que gritaba, que era famoso acá en Tucumán, que era Monedita. Algunos lo conocen o no. Él te decía: dame una monedita, y vos le decías:
No, no tengo. ¿Por qué no tenés? Y vos quedabas así y terminabas sacando lo que sea. Pero el único que conozco, la excepción a la regla, era Monedita. Algunos lo conocerán. Pero el mendigo generalmente es una persona que se humilla, que está con su cabeza agacha, hasta puede ser avergonzada. Y la actitud de Bartimeo, la verdad que me llamó mucho la atención. Porque otra cosa que él no hace es decirle, amigo, maestro, llamando a alguien, ¿podés decirle a Jesús que se acerque? O versión actualizada, mi rey, vení, vení, ¿podés decirle a Jesús que se acerque, que necesito hablar con él, necesito pedirle algo? Él no, dice directamente que se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la otra cosa a recalcar, que a él le dicen que venía Jesús, y él dice Jesús, hijo de David. No dice Jesús de Nazaret, no dice Jesús solamente, sino Jesús, hijo de David. Y esta es una declaración muy importante, porque que le dijera hijo de David significaba que Jesús era el Mesías prometido para Israel. Y Bartimeo se jugaba mucho en decir algo así, porque había mucha gente que no estaba de acuerdo con que Jesús era el Mesías. Pero él lo declara. Y de acá me gustaría sacar un primer principio. Ahí está. Primer principio en cuanto a nuestra fe, y es la declaración de promesa. Pienso que ante situaciones en las que tenemos que tener fe, qué importante es declarar las promesas de Dios en nuestra vida. Alguna palabra de Dios que haya tocado tu vida. Y pensaba esto, no recordarle a Dios, no decirle, Dios, vos me dijiste, porque Dios se mantiene siempre igual. Él no es como Guille, que está alegre, se va a dormir la siesta y se levanta medio malhumorado, qué sé yo, el calor, esto. No, Dios se mantiene siempre firme. Lo que Él dice hace 2000 años, Él lo cumple. Entonces yo no tengo que recordarle. Además que la fe depende de mí, no depende de Dios. Dios, su palabra la va a cumplir. Ahora, que yo la crea es otra cosa. Entonces, este es el primer principio, las declaraciones de promesas de Dios. Decirle a Dios, yo creo que aunque ande en valle de sombra de muerte, vos vas a estar conmigo. Y cualquier otra promesa que Dios haya puesto en tu corazón. Primer principio, declaración de promesas en fe de lo que dice su palabra. Continuamos. La siguiente placa dice que cuando Bartimeo gritaba, Jesús, hijo de David, muchos le reprendían para que se callara. Pero él se puso a gritar aún más fuerte, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Entonces, pensaba esto, ¿no? Cuando uno dice, bueno, Señor, voy a creer, voy a poner mi fe en vos, suceden cosas que chocan con nuestra fe, con la que nos cuesta ponerla en práctica. A veces pienso en una situación de salud, algún estudio que no salió como quisiera que saliera. Son como cosas que nos afectan emocionalmente, ¿no? Es como que, ¿por qué, Señor? Nos quedamos sin trabajo en una situación, un contexto económico difícil, y son cosas que nos pasan que afectan mucho nuestra fe. En el caso de Bartimeo, yo me ponía a pensar, ¿por qué lo callaban a Bartimeo? ¿Por qué le decían que se callara? A veces capaz que le molestaba a alguno que pasaba que Bartimeo gritara. Otra cosa que pensaba, que era una falta de respeto en la época que un mendigo le gritara a un maestro. Eso era, un maleducado para la época. ¿Cómo un mendigo le va a estar gritando a un maestro? Y lo otro es que lo que dijimos, tener una discapacidad en esa época era que eras un pecador. O sea, a vos te pasa eso por pecador, por eso estás así. Entonces, ¿cómo le vas a gritar al maestro? Entonces, cosas que se me ocurrían, ¿por qué la gente podía hacer callar a Bartimeo? Vamos a la otra placa porque ahí sacamos otro principio que me gustaría compartirlo con ustedes, que la fe no es cuestión de sentimientos ni emociones. Como decían hace un ratito, suceden cosas que movilizan nuestras emociones, nuestros sentimientos y nos hacen tambalear en nuestra fe.
nos hacen tambalear en las promesas de Dios. Pero la fe no depende de tus emociones y de tus sentimientos. La fe depende de lo que Dios dice en su palabra. Entonces, es afirmarme en lo que Dios prometió en su palabra. Entonces, recordando, primer principio es declarar las promesas de Dios en fe. El segundo es la fe no depende de nuestras emociones y nuestros sentimientos. Continuamos. La otra placa dice, después de tanto grito de Bartimeo, Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Así que llamaron al ciego, ánimo, le dijeron, levántate, te llama. Yo no sé si las mismas personas que le decían, cállate, ya aturdí, sos muy molesto, son los que le dijeron, ánimo, mirá, te llama el maestro, te escuchó. Pero Jesús escuchó ese clamor, y en esto me pongo a pensar en Hebreos 11:6, que dice que a Dios le agrada cuando tenemos fe. A Jesús le agradaba cuando las personas tenían fe. Y a Jesús le agradó esta actitud de Bartimeo, de este Bartimeo que gritaba, que le pedía a Jesús que tenga misericordia de él. La fe mueve la mano de Dios, le agrada y recompensa. Y después pensaba en esto, el ánimo que te dan las personas. Qué bueno cuando uno pasa por una situación difícil, cuando alguien te dice, vamos, vos podés. O cuando alguien te da una palabra de aliento y te dice, tranquilo, ya va a pasar, Dios está con vos. Totalmente contrario digamos, a la cara que te dicen, esa enfermedad tenés, a que te digan, ánimo, con Dios todo es posible. Y de acá, tercer principio. 3 principios para que no sean muchos y nos podamos acordar. Acá puse que la fe no se hereda, se transmite. Qué importancia de animar en la fe a las personas que están pasando por una situación difícil. A todos nos tocan pasar por situaciones difíciles, pero qué bueno, de nuevo, cuando te dan ánimo, cuando te dicen, confía en Dios, todo va a estar bien. Porque la fe no se hereda. Mi mamá, yo no heredé la fe de mi mamá, yo la tuve que vivir, sí me la transmitió. Y nosotros podemos transmitir esa fe a las personas que están en situaciones difíciles. Así como transmitimos a veces con nuestra cara, con nuestros gestos, cosas malas, lo bueno sería poder transmitir nuestra fe a las personas que están pasando una situación difícil. 3 principios en cuanto a la fe. Podríamos sumar muchos más, pero a mí me gustaría que se queden con estos 3. Sigue el relato y dice el texto, él arrojando la capa dio un salto y se acercó a Jesús. Hay charlas de este versículo, de lo que es la capa de Bartimeo, uno googlea la capa de Bartimeo, papa. Yo lo único que había leído, ¿qué era la capa? ¿Por qué el escritor del Evangelio le da tanta importancia a la capa? Y la capa era una vestimenta importante de la época. Es más, ahí está Éxodo 22, 26 al 27, que lo que dice este versículo, esos 2 versículos, es que si vos tenías una deuda con alguien y esa deuda vos dejaba tu capa de garantía, si vos no la pagabas hasta la noche, la persona te tenía que devolver la capa porque era la vestimenta que lo cubría del frío, que lo cubría de la lluvia. Era una vestimenta importante en la época. Y más, para Bartimeo, que me gustó esa imagen de ese mendigo, que estaba tirado ahí al lado del camino, que estaba pidiendo que su discapacidad no le permitía ver. Esa capa lo habrá cubierto del viento, de la arena, del frío, del calor, del sol. Pero él dice que cuando escuchó que lo llamaba Jesús, arrojó su capa. Y acá digo Hebreos 11:1, la fe. Ya sabía Bartimeo que se iba a encontrar con el maestro y algo iba a pasar. Su vida no iba a ser igual, esa capa ya no la iba a necesitar. Ya la dejo tirada porque Jesús va a hacer algo conmigo. Aunque todavía no lo había hecho. Nosotros ya hemos leído la historia, pero Bartimeo no lo sabía hasta acá. Bartimeo sabía que Jesús lo llamaba y que ya no iba a ser el mismo.
ya no iba a ser igual, que su vida iba a cambiar. Y eso muestra la fe de Bartimeo. Pasamos a la siguiente. Se encuentra con Jesús y Jesús le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Le preguntó. Maestro o Raboni, quiero ver, respondió el ciego. Esas preguntas que uno dice, o sea, son obvias. ¿Cómo va a preguntar tal cosa? Pero Dios nos pregunta y te pregunta a cada uno, ¿qué quieres que haga por ti? Y yo pensaba diferentes respuestas, ¿no? Es medio ilógico pensar otra respuesta que no sea la vista, pero capaz que Bartimeo decía, bueno, no quiero pedir más limosna, quiero tener plata y ya vivir sin pedir limosna. Podría ser, medio ilógica, pero Jesús le pregunta y él dice, quiero ver. ¿Por qué? Porque ver cambiaría completamente su vida de raíz. Aparte de ya no ser mendigo, porque ya iba a poder ver, ejercer alguna profesión, también ese peso de ser el ciego pecador se iba. Jesús lo libraba de todo esto. Ya no sería más el ciego Bartimeo. Y continúa el relato y dice, puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y comenzó a seguir a Jesús por el camino. Y acá una cosa de recalcar es que Jesús no le dice, te he sanado, sino le dice, tu fe te ha sanado. Entonces, yo digo, todas las promesas de nuestro Dios están para nosotros. Y de ahí depende de mi fe tomar esas promesas y dejar que Dios obre. Las palabras de Jesús obviamente marcaron un antes y después en la vida de Bartimeo. Me gustó mucho esta historia en cuanto a la fe y te cuento otra historia que es mi historia. Y ya empezamos medio... Yo ayer decía, antes cuando era joven, soltero, no me movía nada. Es más, me burlaba de mi mamá cuando veíamos alguna película y mi mamá, y yo le decía, mamá, no podés llorar, una película, qué sé yo. Desde que soy padre, digo que soy un flancito, una gelatina, porque me conmueven mucho las cosas. Y en febrero, marzo de este año, a mi hija le diagnostican una incapacidad para comer, sería. Capaz que después un médico me corrige, pero le dan un diagnóstico de algo que a ella le costaba, que era alimentarse. Cuando el doctor me llama por teléfono, después de ver los resultados, le digo, Doc, esto es para ocuparse, ¿no? No para preocuparse. Y él me dice las dos cosas, preocuparse y ocuparse. Y la angustia me hizo así, plum, me abrazó y empecé ya las palpitaciones de mi corazón, corté con él, aguanté el llanto un par de cuadras porque estaba con mi hija, la dejé en una actividad que ella tenía y cuando le cuento a mi esposa, largué todo el llanto contenido de 6, 7 cuadras. Cuando vamos a la cita médica, él nos explica cómo era la cuestión. Y me acuerdo que él, sollozando, él me decía, pero ya ocurrió el primer milagro. Y yo con el barbijo enojado, capaz que él se acuerda, mi señora también, yo no entendía nada, ¿de qué milagro me habla? Y él me dice, nunca me llaman del Garrahan. El Garrahan es uno de los hospitales pediátricos más importantes de la Argentina. Dice, y tenía llamadas perdidas. Llamo y era un médico del hospital que me daba el informe de un niño que yo había derivado. Y aproveché y le dije, mira, tengo una niña con tal situación, que acá en Tucumán no es nada común. Uno a veces en Google dice que son uno cada 100.000, 150.000 chicos que pueden llegar a tener esa patología. Y él aprovechó y le pidió a este médico del Garrahan y le dijo, sí, cómo no. Así que teníamos que preparar un viaje, teníamos que ver el hospedaje, teníamos que juntar dinero porque cualquier viaje tiene sus costos. Y la verdad que me empecé a preocupar, me empecé a angustiar, me empecé a sentir muy mal.
siempre uno se preocupa cuando un hijo se enferma. Los chicos, los jóvenes capaz que no lo entienden, yo no lo entendía, pero está con un resfrío tu hijo y uno ya se preocupa. Con este panorama yo estaba recontra preocupado y pensaba, ¿en qué va a terminar esto? ¿A dónde vamos a ir a parar en Buenos Aires, una ciudad tan grande? ¿Cuánto va a salir esto, el costo de todo esto? Y los síntomas de mi hija empezaron a empeorar. La cosa es así, no le pasaba el alimento al estómago directamente. Y los síntomas se empezaron a ver mucho más seguido. Yo pienso que yo soy medio intenso, capaz que como algún papá que come, mastica, la tenía así tipo sargento, come, traga, come. Cuando me entero de esto, le tuve que pedir perdón 20.000 veces porque me sentía re mal y los síntomas empezaron a profundizarse. No podía comer una hamburguesa, un cuarto de hamburguesa, no una hamburguesa, un cuarto de hamburguesa que devolvía. Y la preocupación y la angustia empezaron a hacerse más notorias. Mi esposa me decía, Guille, cambia la cara. Porque acá uno puede ser que disfrace un poco su cara, pero en la intimidad no hay forma. Y además, te cuesta disfrazar tu cara cuando hay una angustia, porque es un dolor muy adentro. No es algo fácil de decir, bueno, ahora voy a sonreír. Y pasaba todo esto, mi hermana con mi cuñado y mucha gente se ofreció a acompañarnos, a viajar con nosotros, hasta algunos a manejar. Si necesita alguien que maneje, yo voy. Y mi hermana con mi cuñado se ofrecieron a acompañarnos porque justo estaba Tobías. Tobías tenía 4 meses. Y digo, está Tobías, está Simona, 3 años. O sea, ¿cómo hacemos? Tenemos que viajar todos. Y me acuerdo que estaba en el trabajo y me gusta mucho escuchar música y pongo música y empezó a sonar una canción que a mí me gustó muchísimo y me habló mucho Dios en esa canción. Y me hizo reflexionar tanto que cuando volvía caminando a mi casa dije, no puedo seguir así, Señor, no puedo. Me voy a terminar enfermando yo, el estómago cerrado, las palpitaciones del corazón mucho más aceleradas de lo común. Y le dije, Dios, no puedo. Y le dije esto, vos ya tenés escrito esto, vos ya sabés lo que va a pasar, vos ya lo tenés todo bajo tu control y yo me estoy estropeando mi salud, me estoy enfermando, me estoy sintiendo muy mal. Digo, ¿para qué? Dios, te dejo todo a vos al control y yo me voy a ocupar de lo que vos necesites que me ocupe. Y yo sentí como un alivio, ¿viste? Cuando alguien se descarga y sentí como que Dios dijo, bueno, listo, Guille, ahora tomo las riendas yo. Y a veces nos pasa eso, ¿no? Que con nuestra fuerza queremos y chocamos y no nos damos cuenta y seguimos hasta que dejamos las cosas en manos de Dios. Cuando hago eso, se empiezan a resolver algunas cosas. Las mamás de las compañeritas de Bianca, de mi hija, dicen, bueno, nosotros vamos a hacer cosas dulces, una rifa, qué sé yo, para juntar dinero. Bueno, se entera la directora del colegio, hace un bono contribución y me empieza a ingresar dinero en la cuenta y yo le digo a mi esposa, me da vergüenza esto, le digo, bueno, me dice, si es parte de Dios, es parte de Dios. Del hospedaje, mi hermana me manda un audio de una amiga que no veía hace 10 años, que me decía, Guille, mi casa es tu casa, vos tranquilo, vení. Fuimos a su casa y mejor que un hotel de 5 estrellas. Nos cocinaban, atendían a los chicos, nos mimaron, nos atendieron excelente. Pasaba el tiempo, 16 de mayo teníamos nosotros la entrevista en el hospital. 1 de mayo, Día del Trabajador a la noche, Bianca empieza con fiebre. Y bueno, fiebre, ya una más, la llevamos a la guardia, que la garganta, que esto, bueno, al otro día con una descompostura bastante importante. La ve de nuevo nuestro querido doctor a internar. Esta es la tercera internación de mi hija.
Las 2 primeras yo estaba estropeado. Cuando me decían hay que internar a Bianca, 2 por neumonía, yo estaba liquidado. Esta, para sorpresa mía, mucho más tranquilo. Bueno, si hay que internarla, hay que internarla. Y en este proceso estábamos preocupados, faltaban 2 semanas para viajar. Y estas palabras de aliento de nuestro médico que decía, tranquilos, sí van a poder viajar. Vamos, ¿puede viajar, doctor? Sí van a poder viajar. Sale de la internación. Si ya el peso de Bianca, de mi hija, no era el adecuado, después de esto, peor todavía. Salimos, era un viernes, y orando antes de que ella se vaya a dormir, bueno, por los sueños, esto, por el día, y me estoy yendo, y antes de irme le digo, hija, listo, ¿no? Hay que comer todo procesado, todo líquido, te tenés que alimentar bien, hay que aumentar de peso, no podemos seguir así. Y a ella no le gusta, obviamente. ¿A quién le va a gustar comer todo procesado líquido? Me doy la vuelta, estoy saliendo y me dice, yo quiero comer lo que yo quiera. Y los que me conocen, yo soy medio chispita, o sea, soy un carbón que vuelto y enciende. Y me doy la vuelta enojado y le digo, ¿y vos estás orando por lo que a vos te pasa? ¿Vos estás orando? Y dice, no. ¿Y por qué no orás? Le digo, estamos todos orando por vos y vos no orás. Y bueno, qué sé yo, sí voy a orar. Me voy, eso fue un viernes. Domingo me recibe Mabel, la esposa de César, por la dejo a Bianca en Ovejita, mochilera. No, exploradora del camino, perdón. Y me dice Mabel, me pregunta cómo anda Bianca, qué sé yo, bien. Y me dice una frase que para muchos es trillada, es por decirla, por algo Dios lo permite. Lunes a la noche, va una pareja a orar al departamento, se van, oran por Bianca y cenamos. Y en lo que estábamos conversando, lavando, porque lavo los platos, seco, estábamos conversando con mi esposa y Bianca se movía, bailaba, y le digo, y nos interrumpe y me dice, papá, estoy contenta. ¿Por qué está contenta? Pero me dice, desde los 4 o 5 años que no sentía la comida en la panza. Para mí, yo digo, era creer o reventar. Lo llamo a mi cuñado, le mando un mensaje, le cuento porque él es médico, le digo, mira, Bianca me dice tal cosa. Y bueno, me dice él, como todo médico, hombre de ciencia, a veces capaz que no sé si me creyó o no. Y llega el día del viaje, obviamente en el viaje, la dieta, lo líquido, hamburguesa, papa frita, pisanesa, era un descontrol en la dieta. Y ella comía y no vomitaba. Y cuando llegamos al hospital, la primera visita, nos esperaba un grupo de 4 médicos y le explicamos, bueno, veníamos de tal forma, vomitando esto, aquello, tal, pero hace una semana no vomita. Y me dice, bueno, sí. Le explican a la jefa que llegó después, ya eran 5 médicos, y revisan los estudios y dicen, no, esto sí es una acalasia, igual vamos a hacer todos los estudios. Bueno, hicieron la endoscopía y terminaron haciendo la manometría, que es el estudio que no se hace acá. Y daba acalasia tipo 2. Y aunque daba ese diagnóstico, yo estaba chocho, porque mi hija comía, se alimentaba. Y es más, en el segundo viaje, la enfermera la pesan y dice, aumentó 1 kilo. Yo tenía una bomba de estruendo ahí, la prendía, quería bailar con los médicos, tenía una felicidad. Y me dice, aumentó 1 kilo y aumentó 1,5 centímetros de altura. Y esta es un poco resumida, porque es muy larga la experiencia, lo que Dios hizo con nosotros en cuanto a la fe.
Dios está, su palabra se cumple, a veces no en los tiempos que nosotros queremos, a veces no de la forma que nosotros queremos. A veces hay algún proceso o procesos que tenemos que pasar para poder experimentar más a Dios. Y a mí, la canción que me edificó mucho y me ministró mucho, y hoy me contaba mi esposa que a ella también, y me contaba que Bianca también la cantaba, una canción donde dice, toma tiempo, respira, Él te dice. Y le indica al corazón, ten fe, corazón, ten firmeza y valor, porque Él está en la espera, Él va a obrar. A veces, como le digo, no en los tiempos que uno quisiera, no de la forma que uno le gustaría, pero Dios obra y nos sorprende en su obrar. Y me gustaría que escuchemos esta canción, que le pedí a los chicos que lo prepararan, para después unas palabras más, un tiempo de oración y terminar con este tiempo. Él está en la espera, confía en Él, el triunfo podrás ver, Él nunca falla, Él nunca falla. Estrella nombró, vas a cumplir tu promesa en mí, que viviré en tu victoria. Y
tú quien todo vio, y cada estrella nombró. Vas a cumplir tu promesa en mí, que viviré en tu victoria. Ten fe, corazón, ten firmeza y valor. Está a la espera, está a la espera. Confía en Él y en triunfo podrás ver. Él nunca falla, Él nunca falla. Y ten fe, corazón, ten firmeza y valor. Él está a la espera, Él está a la espera. Confía en Él y en triunfo podrás ver. Él nunca falla, Él nunca falla. Esta canción dice, Él está en la espera y Él nunca falla. Y me gustaría en este tiempo dos cosas. Le pediría a Germán y a Pablo, porque ayer no lo hicimos, si tenés algún tema, algún pedido, necesitas una oración de fe, por alguna situación que estés viviendo, acércate a Germán y a Pablo que van a venir por acá. Si conoces de alguien, capaz que alguno no se anima, es vergonzoso, yo me considero vergonzoso y a veces no me gusta. Si conoces a alguien que está pasando por una situación difícil, acércate y ora por él. Porque esas palabras de aliento, de ánimo, son agua fresca en medio del calor de Tucumán a la siesta. Son un respiro y es muy bueno cuando recibimos esas palabras de aliento. Me acuerdo que cada médico que íbamos para hacer el cardiológico, para hacer los análisis, ¿por qué lo tienen que hacer? Uy, suerte, éxito. Cuando vamos a nuestro médico, él me dice, todo va a estar bien. Y que me lo diga el médico, todo va a estar bien. Entraba así y salía sacando pecho. Entonces, qué bueno es cuando hay una palabra de aliento, de ánimo, de parte de alguien. Entonces, en este tiempo donde va a haber una música suave, le vamos a pedir a los chicos, si vos tenés algún motivo en el que necesitas apoyo en tu fe, si querés orar vos por alguna situación, va a estar Pablo y Germán y después vamos a estar compartiendo la cena. Dios los bendiga. Yo veo en ese gritar de ese ciego un corazón deseoso